Bien. Bueno, entonces, buenos días a todos, espero que todos estén escuchando bien, cualquier cosa me avisan. Voy a retomar la clase donde quedamos el martes, estamos todavía en la parte en el grupo de transparencias de la introducción. Lo último que habíamos estado hablando era sobre la arquitectura, habíamos visto distintos tipos de arquitecturas, y habíamos visto también que esta que estamos viendo ahora sería una arquitectura combinada, en donde podemos tener varias capas de procesamiento de los datos, como sería el caso de acá, que pasamos al Data Warehouse, a los cubos y después al frontend. Eh, ahí está, agarrar un punterito más lindo. Y, y podemos tener también en ese mismo sistema eh, otro tipo de procesamiento de datos, en donde en vez de pasar primero, ser procesado y pasado y almacenado en un data warehouse, de repente va directamente a alguna estructura multidimensional que son los cubos, o directamente a las herramientas de frontend de análisis de los datos. Creo que no había llegado a comentarles, a explicarles muy bien estas capas. Cuando hablamos de las fuentes, consideramos que podemos tener diversos tipos de fuentes. En general representamos así las bases de datos más clásicas, bases de datos relacionales, o sistemas que tienen algún tipo de base de datos legada, o sea, sistemas legados más antiguos. Pero bueno, todas bases de datos internas a la organización. Y después representamos con esta nube lo que sería Big Data, que en realidad está representado con una nube porque puede ser ahí, es mucho más difuso, los distintos tipos de modelos y de organizaciones de los datos que puedo tener, ¿no? Y también de lugar de donde provienen los datos. Acá podemos tener en Big Data, considerar sobre todo el mundo de la web y de los datos que puedo obtener a partir de la web, con heterogeneidad de formatos, y también puedo tener datos que también son considerados Big Data, pero que no provienen de la web, sino también de la organización o de organizaciones externas. La idea entonces es representar todo tipo de fuentes que pueda tener aquí, también archivos, planilla electrónica, distintos tipos de archivos. Luego el Data Warehouse es una base de datos. Normalmente cuando hablamos del Data Warehouse corporativo de la organización, es una base de datos relacional, que va a ser una base de datos grande, con mucho volumen, porque va a ir almacenando los datos históricos. Luego tenemos los cubos son almacenamientos multidimensionales, que después, un poquitito, dentro de un ratito, vamos a comentar en realidad que pueden ser almacenados o en realidad no almacenados, pero igual existir la definición de esas estructuras. Y luego tenemos las herramientas que normalmente decimos de front-end, que son las herramientas de análisis, ¿tá? Donde ahí podemos tener gran variedad de cosas. Las herramientas OLAP son de las que más nos interesan en este curso, porque son las herramientas que nos van a permitir hacer el análisis multidimensional, por eso este dibujito del cruzamiento de dimensiones. Entonces, ahí también hay variedad de herramientas que se pueden utilizar. Luego tenemos los dashboards, que son otro tipo de frontend para el usuario, en donde los datos, la idea es que sean más visual el manejo de los datos y que se puedan preprogramar. Las herramientas OLAP son de navegación más libre. Y luego tenemos los reportes, que tienen otro objetivo todavía diferente, que bueno, también igual dentro de un ratito los vamos a comentar estas cosas un poquito más en detalle. Y podríamos tener otros frontend, por ejemplo, podríamos tener sistemas de análisis tipo data mining, que se quisiera hacer
aprovechando toda esta arquitectura, toda esta estructura y procesamiento de datos de un sistema de estos, ¿no? O sea, data mining es algo que se puede hacer sobre cualquier base de datos, pero en particular podría ser un frontend para un tipo de sistema como este. Vamos entonces ahora a empezar a hablar de los modelos multidimensionales para poder seguir adelante, o sea, todavía en un modo introductorio, ya los primeros conceptos de modelos multidimensionales. Vieron que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo los que trabajamos con bases de datos, a una representación tabular de los datos, ¿verdad? O sea, las tablas con las columnas, o los atributos, y los datos puestos, organizados en forma tabular. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ejemplo muy chiquitito, de ventas de autos en función de modelo y color, ¿no? En una representación tabular, yo tendría cada uno de los modelos, por ejemplo, minivan, 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 en cada registro, combinado con cada uno de los colores, y, por ejemplo, la cantidad vendida, el volumen de venta. ¿Tá? Esto sería la representación en una base de datos relacional, lo que se llama entonces un formato tabular. Bueno, esto sería lo mismo, el mismo criterio, visto por ejemplo en una planilla Excel. ¿Cómo sería una representación matricial de eso? Bueno, sería la idea de cruzar los datos. Entonces tendríamos en un eje el modelo, en otro eje el color, se cruzan y en el cruzamiento tendríamos la cantidad vendida. ¿Tá? Esto es lo mismo, ventas de autos en función de modelo y color, pero lo estamos representando en forma de matriz. Si tuviera, lo mismo si tuviera una representación gráfica, podría también verlo de esa forma, cruzado y con los valores asignados representados así en una gráfica. ¿Qué son entonces los modelos multidimensionales? Es justamente la idea de representar los datos de esa forma, cruzados como si fueran una matriz. ¿Tá? La idea es que el usuario final va a entender y manejar mejor una representación multidimensional de sus datos. ¿tá? Entonces, los objetivos es representar los datos en forma más cercana a la intuición del usuario, y además, como el objetivo en el análisis multidimensional justamente es ver las dimensiones cruzadas y los valores asociados, a veces los sistemas relacionales, las bases de datos relacionales, no son la estructura más adecuada para representar eso y tienen problemas. Entonces, los modelos multidimensionales se crearon como un modelo diferente al relacional para resolver esos problemas que se planteaban en la representación relacional y para lograr representar los datos justamente en forma más cercana al usuario. En la arquitectura que veíamos hoy, bueno, ¿dónde está ese modelo multidimensional? Está en estos cubos que construimos acá. Acá es que estamos representando los datos de esa forma matricial de cruzamiento de datos, pero también saben que se extiende ese modelo multidimensional al data warehouse relacional, vamos a ver que se lleva hacia ahí también, y también hacia distintos modelos de Big Data. ¿Qué quiere decir? Que en los cubos es lo natural, los cubos son eso, son implementaciones del modelo multidimensional. Pero una vez que estuvo bien conocido y bien definido el modelo relacional, también se empezó a definir primero sobre la base de datos relacional, y decir, bueno, el modelo relacional, ¿cómo represento ahí el modelo multidimensional? Y después vamos a ver, van a ver que hay criterios de diseño de las bases de datos relacionales en las cuales estoy llevando el modelo multidimensional a esa base de datos. ¿tá? Y lo mismo después empezó a aparecer, esto sí es lo más nuevito que hay, y que también vamos a ver un poco en el curso, que es representar el modelo multidimensional sobre bases de datos más de tipo Big Data, como por ejemplo las bases de datos documentales que mencionábamos el otro día algo, y con lo que también vamos a trabajar.
Así que lo que es importante sacar en limpio de esto es este modelo multidimensional, que ahora vamos a avanzar un poquito más de qué se trata, es lo que va a guiar a estos sistemas, nos va a guiar cuando hagamos el diseño conceptual. Ah, perdón, me apareció el cartelito del Zoom, no les comenté, por ahora, hoy todavía estamos con la versión gratuita, así que se va a cortar, pero la idea es que vamos a entrar mucho más rápido y utilizando el mismo, vamos a seguir utilizando el mismo identificador, así que esperemos que sea un poquito más eficiente. Ahora en 10 minutos seguramente se va a cortar y entramos de nuevo, ¿está? Les decía, una cosa, les recuerdo también, no se olviden que yo tengo acá la lista siempre de todos ustedes, o sea, la ventanita con ustedes, así que si levantan la mano, la manito que tienen ahí para hablar, yo la voy a ver y les voy a dar la palabra, así que por favor, usen eso que no se cohiban, no se priven si quieren decir algo de levantar la mano ahí, ¿está? Y si no me interrumpen, no hay problema, porque veo igual que atropellarse no se van a atropellar, así que no hay problema. Bueno, volviendo entonces a lo que estaba, el modelo multidimensional es lo que va a guiar todo para nosotros en estos sistemas. Cuando hagamos el diseño conceptual, que lo vamos a empezar a ver en la clase de hoy, va a ser usando el modelo multidimensional. Y bueno, y acá viéndolo en la arquitectura, como les decía antes, es lo que se representa con los cubos, es lo que vamos también a diseñar cuando diseñemos el Data Warehouse, que es la base de datos relacional, y es lo que también vamos a usar cuando diseñemos alguna base de datos de tipo Big Data, también vamos a estar llevando el modelo multidimensional ahí. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces, siguiendo con el modelo multidimensional, lo que decíamos es, se representan los datos como una matriz, ¿tá? La idea es que en los ejes están los criterios de análisis de nuestro problema, y en los cruces están los valores que queremos analizar, ¿tá? Entonces, en este ejemplo que tenemos, bien, sí, ya vi acá a alguien, Francisco, bueno, habilita vos tu micrófono nomás. Sí, Sí. en este modelo como que no tendría un identificador cada instancia. No tendría un identificador cada instancia. A ver, pará. Cada instancia, ¿qué estás pensando? Acá en este ejemplo estamos hablando de ventas, Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de ventas de modelos y colores de autos. Entonces, cada instancia sería cada venta lo que estás pensando. por ejemplo, vos sabés que se vendieron 6 minivan azules, pero no te interesa cuáles fueron las que se vendieron, digamos, no las identificadas. Ah, en ese sentido. Eso depende del caso. En realidad sí manejamos identificadores. Lo que pasa es que van a ver que o sea, lo que se suele hacer es trabajar con resúmenes de los datos. Porque como el objetivo es hacer análisis, rara vez te interesa ver cosa por cosa. ¿Tá? Pero sí manejamos identificadores al nivel como más de detalle, y depende del nivel de detalle que uno le interese en cada caso. O sea, que eso en realidad va a ser muy dependiente de cada caso. Este, acá, en este ejemplo, bueno, el identificador sería el propio nombre del modelo que se vendió, minivan, coupé, sedán. Estamos a ese nivel y eso, se asume que eso identifica a cada modelo. Pero sí podríamos en otros casos manejar más identificadores con la idea de identificador, por ejemplo, personas, y tener las cédulas de cada persona que las identifica. O sea, en realidad sí vamos a manejar identificadores. ¿Ah? Yo que después eso les va a quedar más claro. No sé si contesté tu duda. Está.
Bueno, entonces, a esta estructura decíamos que en los criterios de análisis, que es lo que tenemos en los ejes, o sea, yo tuve que definir, ¿no? Cuando diseño esta base multidimensional, digo, bueno, mis criterios de análisis en este ejemplito son el modelo y el color, ¿tá? Y el valor que quiero analizar es la cantidad vendida, ¿tá? Que después vamos a ver que eso se llama medida, ¿no? Entonces, cuando en los ejes tengo esos criterios de análisis y en el cruzamiento tengo la medida que quiero analizar o indicador, que en este caso es la cantidad vendida, ¿tá? Que pueden ser una o varias además. Y a esta estructura es a lo que le llamamos cubo, ¿tá? O también en una época se usaba mucho el término hipercubo. ¿Por qué? Porque en realidad cubo, cuando uno dice cubo normalmente, está hablando de 3 dimensiones, ¿tá? Pero acá, en este caso, los cubos de los que hablamos nosotros pueden tener n dimensiones. Entonces, si a este mismo ejemplo le agregamos una tercera dimensión, la dimensión vendedor, ¿tá? Nos va a quedar modelo, color, vendedor, esos son los 3 criterios de análisis, ¿sí? O las 3 dimensiones que tenemos, y en el cruzamiento estarían las cantidades vendidas, ¿no? Siempre, nada más que ahora estaríamos cruzando 3 ejes. Pero podemos todavía después seguir agregando dimensiones y, por ejemplo, agregar la dimensión del tiempo, ¿tá? Y entonces en este caso, en esa dimensión del tiempo, tenemos los meses, ¿tá? Lo tenemos a nivel de mes. Pues también vamos a ver que existe este concepto de nivel, de a qué nivel tenemos cada dimensión. Pero entonces, en este ejemplo agregamos una cuarta dimensión, que es el tiempo, son los meses, y bueno, esto está, lo dibujamos así para que se entienda el concepto, no es así como se van a ver los datos en realidad, ¿tá? Ahora después vamos a ver, yo les voy a mostrar ya un ejemplo de cómo, la herramienta, cómo se ven los datos, pero la idea conceptual, a mí me parece que es interesante verla así con estos dibujos, porque es esta, ¿verdad? Tenemos esa idea de cubo, donde tenemos las dimensiones que se cruzan, y podríamos seguir agregando más y más y más dimensiones, y en el cruzamiento de cada una de un valor de cada una de esas dimensiones es que está la medida. Acá en este dibujo, claro, no se ve la medida, ¿no? Pero, por ejemplo, si cruzamos el modelo minivan con el color blue, con el vendedor Glide, en el mes de enero, bueno, hay un solo cuadradito de estos, que sería a ver, que sería este que estoy señalando ahí, que es el cruzamiento de esos cuatro valores de las 4 dimensiones, ¿tá? En ese único cruzamiento aparece ese valor de la cantidad que corresponde a eso, ¿de acuerdo? Y así con cada caso de cruzamientos de las 4 dimensiones. Esa es la idea, podría agregar una quinta dimensión, una sexta, y todas las que quisiera agregar, y se va cruzando. Y también podría tener muchas medidas asociadas. Por ejemplo, en vez de solamente cantidad vendida, podría tener cantidad vendida, importe ¿cómo sería? Cobrado, costo, y entonces ahí tendría 3 medidas diferentes, y para cada cruzamiento de esos 4 valores tendría 3 valores de medidas asociadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Estos son entonces los primeros conceptos, los conceptos básicos que vamos teniendo de este modelo, que es el modelo multidimensional. Bueno, entonces, volviendo nuevamente a la arquitectura, ese modelo multidimensional que vimos recién, en cada componente, ¿cómo sería? Creo que se está por cortar, así que, bueno, ahora seguramente se corte y retomamos enseguida. La idea de esto es, ese modelo multidimensional, entonces, llevarlo, comentar un poquito cómo es en cada caso. En el caso de los cubos,
estos que tenemos acá, ¿sí? Lo que nos pasa es que estos cubos pueden ser virtuales o materializados, ¿tá? O sea, se utilizan herramientas que a veces se le llaman servidor de cubos. Por ejemplo, en el caso de Pentaho es la herramienta que se llama Mondrian. Bueno, bien, ahora sí, estábamos hablando de las herramientas que son servidores de cubos, que son los que nos exponen esas estructuras multidimensionales hacia las herramientas de frontend, y que en el caso de Pentaho es Mondrian. Esperen que yo se los escribí, pero no me di cuenta que no estaba escribiendo para todos. Mondrian. Entonces, lo que sucede acá es que esos cubos, ¿no?, pueden ser definidos y manejados en forma virtual o materializada, ¿tá? ¿Qué quiere decir eso? Que vieron que si yo miro el proceso que se va haciendo con los datos, ¿no? Para atrás, o sea, los datos se van transformando y van pasando por distintos pasos hasta llegar al frontend. Yo tengo dos opciones, que cuando los datos pasan a esas estructuras multidimensionales, sean guardados, queden almacenados en esas estructuras multidimensionales, o sea, son bases de datos multidimensionales, y luego esas bases de datos multidimensionales sean consultadas por las herramientas de frontend. Esa es una opción, y a eso es a lo que le llamamos que están materializados los cubos, ¿tá? Pero otra opción distinta es que esas sean estructuras con la misma idea, vieron, de vistas en las bases de datos relacionales, donde yo tengo la definición de esa estructura, pero no los tengo cargados los datos. Entonces, cuando las herramientas de frontend consultan esos cubos que son virtuales, decimos que son virtuales, lo que está sucediendo es que en el momento de la consulta se traen los datos desde la estructura anterior, supónganse del data warehouse o directamente de las fuentes, se les da ese formato multidimensional y se expone de esa manera hacia arriba, hacia las herramientas de frontend. Entonces, esa es la idea de cubos virtuales o materializados, ¿tá? Este es un concepto que es importante que lo entiendan, porque son arquitecturas diferentes. Si yo estoy manejando los cubos virtuales o si los estoy manejando en forma materializada. Por ejemplo, si están materializados los cubos, yo puedo independizarme de las fuentes, puedo agarrar ese cubo, copiarlo para un dispositivo independiente y consultar ese cubo desde mi herramienta de frontend sin necesidad de lo que está por abajo, digamos, de esos cubos, ¿no? Entonces, eso con los cubos materializados, pero si yo estoy trabajando con los cubos virtuales, evidentemente no. Lo que estoy haciendo es, cada vez que trabajo con ese cubo virtual, en realidad estoy trabajando con directamente el data warehouse que está abajo o la fuente que está abajo, ¿tá? Entonces, son configuraciones bien diferentes que me interesa mucho que quede claro, ¿tá? Porque cuando uno arma la arquitectura, tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Después, en algún momento creo que volvemos a comentar un poquito sobre esto, pero, por ejemplo, las ventajas y desventajas de esto, pero para que ya vaya quedando la idea. Por ejemplo, una cosa fundamental es que cuando yo estoy trabajando con cubos virtuales, la eficiencia de mi consulta depende muchísimo de, supónganse que abajo hay un data warehouse, bueno, de cómo esté funcionando el data warehouse, porque la consulta en realidad la estoy haciendo en el data warehouse, ¿sí? Mientras que, si yo estoy trabajando sobre cubos materializados, supónganse, ahí lo que va a pasar es que la eficiencia de la consulta depende solamente de esa base de datos multidimensional y cómo me está resolviendo las consultas de esa base de datos. Otra diferencia fundamental es que si los cubos son materializados, yo tengo que encargarme de de que esos cubos se carguen, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, que cargar con cierta periodicidad, con cierta frecuencia, y
es parte entonces de la carga de datos de mi sistema, cargar esos cubos. Cuando son virtuales, no tengo que hacer ninguna carga a esos cubos, simplemente se definieron una vez y no hay que hacer nada más. Entonces, no sé si les queda clara la diferencia entre los cubos virtuales y materializados, si no, por favor, pregunten. Cuando un vendedor de este tipo de herramientas me ofrece una herramienta OLAP, una herramienta de cubos, porque cuando se le llama herramienta OLAP, en general, a veces se refiere a todo, a la herramienta que arma los cubos también. En general el vendedor no les va a ir a especificar, a decir claramente si son virtuales o materializados los cubos, eso son ustedes o es el cliente el que tiene que estar, digamos, preparado para entender, ¿tá?, qué es lo que se le está ofreciendo. Y en Plaza, digamos, hay de los dos tipos de herramientas por igual, digamos. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la herramienta O3, es una herramienta una herramienta OLAP que se ha vendido muchísimo en el Estado, en este país, es de una empresa uruguaya. O3 justamente es una base de datos multidimensional, o sea que lo que maneja son los cubos materializados. ¿Tá? Mientras que Pentaho, por ejemplo, que es lo que vamos a utilizar nosotros, lo que hace es manejar los cubos en forma virtual. ¿Tá? Después, Microsoft, por ejemplo, nos da la posibilidad de combinar, ¿tá?, de tener, o sea, con las herramientas de Microsoft, uno puede tener cubos virtuales y cubos materializados, y elegir las distintas, según los distintos análisis y las distintas características de los datos que va a utilizar, definir, bueno, este cubo lo hago virtual, este cubo lo hago materializado. Entonces, esas serían herramientas híbridas que me permiten las dos cosas. Así que, bueno, eso es cómo se maneja el modelo multidimensional a nivel de los cubos. Hablamos de servidores de cubos, de bases de datos multidimensionales, de cubos virtuales o materializados. No sé si alguien quiere preguntar algo sobre esto, quedó más o menos claro. Yo tengo una consulta con respecto a Sí. los materializados. Cuando Ujú. dijiste que se almacena en algún tipo de dispositivo las dimensiones de cada cubo, digamos, ¿no? Sí. Eh, ¿qué es un dispositivo? ¿Una base de datos? No, a ver, lo que yo tengo es una base de datos que se llama base de datos multidimensional, no va a ser una base de datos relacional, sino una base de datos multidimensional, ¿no? Sí. Eso es en donde yo voy a tener mis datos. Ahora, lo de dispositivo a lo que yo me refería era simplemente que si yo quisiera, supónganse que yo todo mi sistema lo tengo instalado en una máquina determinada, pero tengo vendedores en la organización que quieren tener, que están yendo a distintos lugares y quieren tener en el momento los datos en forma local con ellos sin tener que conectarse a una red ni nada. ¿Tá? Entonces, podríamos eventualmente en algún dispositivo que tiene el vendedor, no sé si en un celular, en una notebook chiquita o lo que sea, copiarle solamente ese cubo, el cubo que el vendedor necesita para análisis, para cosas que se quiera fijar de los datos en el momento. Entonces podría copiarle solamente ese cubo, lo tendría local en su dispositivo y con la herramienta que sea que use para visualizar esos Una datos. especie de un snapshot de un determinado cubo en un determinado momento. Exactamente. Bien. Es un snapshot, exactamente, porque obviamente ese cubo va a estar con los datos congelados, ¿no? Con los datos que Perfecto. tiene en ese momento. Gracias. De nada. Entonces, esa es la ventaja, digamos, que yo puedo tener, es que yo puedo copiar los cubos y que los tenga local cada uno y no necesite de conectarse a la red, ni conectarse a las fuentes, ni a ningún data warehouse, ni a nada, porque tiene todos los datos ahí. Esa es una ventaja que tiene que sean materializados. Otra ventaja es que esas bases de datos multidimensionales
son bases de datos que están creadas, implementadas, la forma en que tiene guardados los datos ya es con esa estructura multidimensional, con lo cual es la base de datos que debería ser la más eficiente para las consultas de los datos. Me están preguntando por acá, en el caso virtual, ¿los datos estarían en RAM y no se guardarían en disco? Bueno, en el caso virtual, los datos están en la fuente, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar el cartelito. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá estos cubos, y acá tengo el Data Warehouse. Supónganse que estos cubos son virtuales, los datos están en el Data Warehouse. ¿Tá? Entonces, cuando yo consulto al Data Warehouse. Es igual que hiciera cualquier consulta en una base de datos relacional. Sí, por supuesto, los sistemas suelen ser inteligentes en el sentido de que hacen cosas tipo caché para tener de repente como imágenes de los datos ahí intermedias que pueden usar. No sé exactamente el manejo más a bajo nivel que hacen, y de repente utilizan algo de la RAM para esas cosas, pero la verdad, o sea, lo que sucede es que es como si estuviera haciendo una consultas a la base que está por abajo directamente. ¿Tá? Y esta cuestión virtual es solamente cómo yo veo los datos. Los veo a través de esas estructuras multidimensionales, pero los datos siguen estando en la base de datos de abajo, digamos. ¿Tá? Incluso, ya te doy la palabra, Sebastián, incluso, se me fue lo que iba a decir, perdón. Bueno, decime Sebastián, y ahora sigo. Tenés el micrófono, a ver si lo puedo habilitar, ¿sí? Hola. ¿Sí? No, la duda que tenía era, por ejemplo, en el caso de los virtuales, ¿no? Sí. O sea, la información también no es como muy volátil en el sentido de que si vos la representás mismo de las fuentes, si las fuentes, por ejemplo, te cambian los datos o primero te decían que un dato era 1 y ahora aleatoriamente te lo cambian a 2 o a 3, o sea, ¿no corres como cierto riesgo ahí? Sí. Para que, allá, lo que pasa es que por eso se suele hacer asociado a un data warehouse, ¿tá? Donde yo tengo bien diseñada la base de datos para eso, ¿tá? Y tiene un mantenimiento y un cuidado, digamos. Entonces, ese data warehouse es lo que estoy consultando y es lo que uno mismo, o sea, va a haber un administrador que lo va a mantener, debería mantenerlo consistente y en condiciones de ser consultado. Claro, si esos cubos virtuales yo los tengo, como sería, por ejemplo, acá, ¿no? Este ejemplo de este cubo que se carga directamente de esta fuente o directamente de Big Data, y bueno, sí, esa definición de ese cubo está sobre cierto formato asumido de esos datos que tenemos en la fuente, o sea, tiene que, a ver, el formato es el diseño multidimensional, pero va a asumir que tiene determinadas cosas en las fuentes que sí, si no las tuviera, bueno, va a empezar a dar papas fritas o errores, ¿no? Entonces, sí, es así, está, totalmente. Hay como, bueno, y también tenemos la opción de que no hayan cubos en el medio, que yo tenga las herramientas de consulta directas sobre la fuente. Y también en esas herramientas de consulta yo voy a tener la visión multidimensional, porque voy a decir, estas son mis dimensiones, estas son mis medidas, y bueno, si la fuente se empieza a comportar de otra forma distinta a lo que yo espero, me va a estar dando también cualquier cosa. Por eso es que tiene muchas ventajas el tener un data warehouse construido, diseñado para eso, construido y mantenido, porque me asegura una cantidad de cuestiones justamente de calidad y de cómo están hechas las cosas. ¿Sí? No sé si querías preguntar algo más. ¿Alguna otra pregunta?
¿Se entendió? Bueno, entonces, seguimos. Lo que también les estaba diciendo es que esa definición de los cubos virtuales, virtuales o materializados, también tiene asociado, porque el modelo multidimensional tiene asociado un lenguaje de consulta, que se llama MDX, que es lo que voy a escribir acá. El MDX es un lenguaje bastante estándar, me animo a decir, para consultas para un modelo multidimensional. ¿No? Es como si fuera el SQL, pero para modelos multidimensionales. Entonces, cuando yo tengo esos cubos virtuales, por ejemplo, desde mis herramientas, yo me comunico para hacer las consultas en lenguaje MDX. En realidad es la única forma que tengo para trabajar con los cubos, a través del lenguaje MDX. ¿Sí? Ya no puedo comunicarme, por más que abajo tenga la base de datos relacional, no debería comunicarme en SQL, no puedo en realidad. Porque lo que tengo, con lo que yo me estoy comunicando es con los cubos. Y con los cubos es el modelo multidimensional y el lenguaje que uso es el MDX. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, seguimos. Estábamos diciendo entonces cómo este modelo multidimensional va en cada componente. En los cubos sería esta realidad que les contaba ahora. Cuando yo les decía que el modelo multidimensional también se lleva sobre la base de datos relacional. Bueno, ahí en realidad ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de definir ese modelo multidimensional como por arriba del modelo relacional. ¿tá? Ahí hay hay un autor muy importante de todo lo que es el mundo de Data Warehouse, que se llama Kimball, que es uno de los libros que está recomendado en la bibliografía, que definió por primera vez este concepto y le llamó modelo dimensional, que es el concepto de definir justamente este modelo, el modelo multidimensional, sobre una base de datos relacional. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, distingue. Nosotros normalmente en la base de datos relacional, ¿qué tenemos? Tenemos tablas, atributos, claves y claves foráneas. Básicamente, esas son las cosas que tenemos y con eso nos arreglamos para representar todo, ¿verdad? Bueno, acá la idea es, definimos como por arriba de esas estructuras más conceptos. Entonces decimos, bueno, está bien, son todas tablas, pero tengo distintos tipos de tablas. ¿tá? Tengo tablas que son dimensiones y tablas que son, que se llaman tablas de hechos, que es donde están las medidas. ¿tá? Y también distingo distintos tipos de atributos. Tengo atributos que son de los niveles de las dimensiones, que es algo que vamos a definir después. Tengo atributos que son medidas, tengo atributos que son descriptivos. ¿tá? Entonces, lo que hace, la idea justamente de esto, de este modelo, es sobre esa base de datos relacional, distinguir los distintos componentes del esquema con conceptos multidimensionales. ¿tá? Que después, bueno, cuando lleguemos a la parte de diseño lógico, vamos a estudiar eso y van a ver bien cuál es la utilidad. Y lo mismo sobre Big Data. ¿tá? Acá, cuando decimos Big Data, es una cosa súper general, podemos tener muchas cosas distintas, por eso decimos acá sobre el modelo de datos correspondiente, ¿no? Pero la idea es, tengo cierto modelo de datos en Big Data, algún modelo, algo voy a tener, y bueno, también puedo hacer el esfuerzo de definir ese modelo multidimensional sobre ese modelo que esté manejando. ¿tá? Y eso me va a facilitar, se supone que con eso yo voy a poder prever mejor, o mejor dicho, organizar mejor mis datos para las consultas que después voy a hacer, que van a ser con esa visión multidimensional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de Data Warehouse específicamente. ¿tá? ¿Se acuerdan de toda esta arquitectura que yo estoy manejando? Cuando hablamos de sistemas de Data Warehouse, hablamos de esta arquitectura, ¿verdad? De estas estructuras organizadas de esta manera.
Entonces, en los sistemas de Data Warehouse tenemos siempre estas capas. La capa de las fuentes, la capa del Data Warehouse, la capa de los cubos y la capa del frontend. En la capa de los cubos sí se sigue dando esto que decíamos recién, de que pueden ser virtuales o materializados. Pero siempre tenemos ese Data Warehouse, que en general es un Data Warehouse relacional. Bueno, en la década de los 90 fue cuando se definieron los sistemas de Data Warehouse. Inmon fue un autor el que primero lo definió y el que primero empezó a hablar de todo esto y quedó como uno de los padres, digamos, del tema Data Warehouse. La definición que él dio, por supuesto que es en inglés, acá está traducida, es que es un conjunto de datos orientados a temas, integrados, no volátiles e históricos, organizados para soportar un proceso de toma de decisión. Ahora vamos a desmenuzar un poquito esa definición para ver bien lo que quiere decir. Y después, en base a eso, es que hablamos de los sistemas de Data Warehouse. ¿Qué es un sistema de Data Warehouse? Bueno, es un sistema informático capaz de ofrecer información para toma de decisiones, y su pieza principal es un Data Warehouse. O sea, el Data Warehouse es como esa base de datos en particular, y el sistema de Data Warehouse es todo el sistema que la tiene como pieza principal. Entonces, desmenuzando la definición de Inmon, ¿qué es lo que dice? Dice, primero que nada, dice que los datos son orientados a temas. ¿Tá? ¿Qué quiere decir orientados a temas? Bueno, que como dice acá, los datos se organizan en torno a los temas principales de la organización. O sea, los datos se van, es como que uno identifica esos temas de la organización. En inglés es subject lo que usa, ¿no? La palabra que usa. Subject oriented. Temas en el sentido de, bueno, en mi organización, ¿cuáles son mis grandes protagonistas, digamos, ¿no? Si es, como veíamos el ejemplo de las ventas, una organización donde yo estoy haciendo el Data Warehouse de ventas, bueno, los temas ahí, lo que llamaríamos los temas serían los productos que se venden, ¿verdad? Los vendedores, los clientes, esos son los temas. Entonces, el Data Warehouse se organiza en torno a esos temas. ¿Qué otra cosa cumplen esos datos? Bueno, que están integrados. ¿Tá? De esto ya habíamos hablado la clase pasada. Es una de las grandes cosas del Data Warehouse, de las grandes cualidades que tiene. Es una base de datos donde ya está todo integrado y almacenado ahí, ¿verdad? Entonces va a haber resuelto el problema de la heterogeneidad de los datos, que es uno de los problemas más importantes. Esa heterogeneidad es porque mis datos, como decíamos, pueden venir de distintas áreas de la organización, podemos tener datos externos a la organización, entonces puede haber mucha heterogeneidad, con datos de bases de datos semiestructurados, datos geográficos, datos que vienen de documentos, bueno, de muchos tipos diferentes, entonces ahí es donde tengo las heterogeneidades más importantes. Y después, cuando se resuelve la integración de datos, en realidad se resuelven varias cosas, ¿no? Porque tengo que resolver esas heterogeneidades que son más tecnológicas, podríamos decir, pero también tengo que resolver una cosa que se llama heterogeneidad semántica, ¿tá? Que en realidad es más difícil de resolver, que tiene que ver con esto que dice acá de la unificación de conceptos. Si yo en las distintas bases de datos que estoy teniendo como fuentes, ¿tá? Los conceptos no son exactamente los mismos, o sea, en un lugar, cuando hablo de clientes, estoy pensando en una cosa, y en el otro lugar estoy pensando en otra. Cuando hablo de, supónganse, en lo que es gobierno electrónico, ¿no? Estoy haciendo integración de datos de distintos organismos del Estado. Entonces, cuando hablo del concepto ciudadano, ¿tá? Capaz que se ve diferente si estoy hablando de datos del Ministerio de Salud Pública, capaz que el ciudadano para el Ministerio de Salud Pública está ese concepto definido de alguna forma, con determinados atributos, y se interpreta de determinada manera, y el ciudadano que yo tengo, que traigo de los datos de la Intendencia, por ejemplo, es considerado como un concepto diferente,
porque es, por ejemplo, en función de los impuestos que paga. Entonces si es un ciudadano que no paga impuestos, capaz que no está en esa base de datos, ¿me explico? Entonces tengo que unificar, cuando yo estoy integrando, unificar los conceptos, ¿tá? Y eso es un primer dilema importante que tengo, que tiene que ver con la heterogeneidad semántica, con lo que significan los datos en cada lugar, ¿tá? Y voy a tener, bueno, eso que les decía recién es como un problema así bastante general, y después de ahí, imagínense que se abre en pila de detalles y de cosas que hay que resolver cuando yo integro. La cuestión es que, como dice acá, voy a tener que construir el dato integrado a partir de las fuentes. Eso es lo que el Data Warehouse va a tener que poder hacer. Así que tiene datos orientados a temas, tiene datos integrados, tiene datos históricos, ¿tá? Que entonces yo voy a tener que tener los datos con su referencia temporal. O sea, siempre la idea es que el Data Warehouse tenga datos históricos, porque el análisis a través del tiempo es una de las cosas más ricas que se quiere hacer. Entonces, de alguna manera voy a tener que resolver que mis datos tengan siempre esa referencia temporal. Después también dijo Inmon en su definición que son datos no volátiles, ¿tá? ¿Qué quiere decir que son datos no volátiles? Esto tiene que ver con la consulta que hacía el compañero recién, que viene muy bien, porque justamente yo tengo que tener en el Data Warehouse cierta estabilidad para permitir el análisis, ¿tá? Porque si yo estoy haciendo un análisis durante un ratito de mis datos, y en ese mismo momento los datos están cambiando todo el tiempo, entonces me pone en peligro, digamos, que esté bien lo que yo estoy viendo, ¿tá? Por ejemplo, que esté consistente, que sean consistentes esos datos que estoy viendo, porque si están cambiando en el mismo momento que estoy analizando, se puede como estropear la consistencia. Entonces, esto es porque estamos definiendo Data Warehouse. Si ampliamos nuestro mundo y nuestra cabeza y volvemos a unas transparencias más atrás, con aquella arquitectura donde tenemos Big Data y tenemos Big Data que la consultamos directamente, etcétera, ya no vamos a tener este requerimiento de datos no volátiles, ya vamos a estar en otra situación. Pero cuando hablamos del Data Warehouse, ahí sí estamos hablando de datos no volátiles, datos que tienen cierta estabilidad, ¿sí? Porque el Data Warehouse es refrescado, digamos, cargado con una periodicidad fija, y yo sé que fuera de ese momento en que se están cargando los datos, yo tengo mis datos estables en el Data Warehouse, ¿tá? Esa es la idea, entonces, hay en la definición de datos no volátiles, ¿tá? Y bueno, como dice ahí, estos datos no volátiles es porque yo manejo la historización de los datos, voy armando los históricos, y además tengo que tener una buena planificación de la carga para hacer una carga periódica del Data Warehouse. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es la definición de Data Warehouse que se manejó desde el principio, que tiene estas características fundamentales. ¿Algo que quieran preguntar, que quieran acotar? Por favor, anímense. Bueno, seguimos entonces. Este cuadrito a mí me parece muy interesante, por eso se me fue, acá. Está en el libro, fíjense ahí la referencia de Malinowski, que es uno de los libros también que les ponemos en la bibliografía, que hace una comparación entre lo que es una base de datos operacional y lo que es un data warehouse, ¿tá? Y está muy bueno porque hay una cantidad bastante grande de aspectos diferentes, y va mostrando como siempre en cada uno de esos aspectos es bien distinto lo que pasa en las bases de datos operacionales de lo que pasa en un data warehouse. Por ejemplo, el tipo de usuario en un caso y en el otro son diferentes, ¿verdad? O sea, en el caso de las bases operacionales, son las personas que están operando la base en la operativa diaria, mientras que en el caso de los data warehouse, el usuario son gerentes
ejecutivos de alto rango, etcétera. Gente que quiere justamente que va a hacer análisis de los datos, entonces es otro tipo de función. Después, el uso de la base de datos también es diferente en cada uno de los casos. Bueno, no voy a ir uno por uno, pero les pido que lo miren. Es interesante cómo siempre es diferente, ¿no? Por ejemplo, las estructuras de datos, en el caso de las bases de datos operacionales, se optimizan para pequeñas transacciones, y muchas, mientras que en el caso de Data Warehouse, las estructuras hay que optimizarlas para consultas complejas. Entonces es bien distinto, y por eso el diseño, nosotros vamos a estudiar el diseño de estas bases de datos que son los Data Warehouse, y vamos a ver que vamos a tener un criterio casi que opuesto al criterio de diseño que tenemos en las bases de datos comunes. La frecuencia de acceso también es diferente, el tipo de acceso, bueno, y así vemos que es bien diferente la idea de uso en cada uno de los casos. ¿Alguna pregunta sobre este cuadrito? ¿Algo que les llame la atención, que quieran comentar? Es importante que entiendan estas diferencias, porque es lo que hace que justamente parte del sentido de este curso, digamos, es que justamente estamos hablando de cosas bien distintas. Entonces, como tal, el Data Warehouse, al ser algo tan diferente, por eso hay que aprender a cómo diseñarlo, a cómo manejarlo, ¿tá? Porque es otro mundo diferente al de las bases de datos operacionales. ¿No hay preguntas? Sí, una pregunta. Sí. Al desnormalizar las bases de datos, ¿no? Para, por ejemplo, una tabla, Ujú. y al mantener tipo el histórico de esa tabla, como que no se genera mucha redundancia. Sí, claro. Bueno, lo que estás preguntando te estás adelantando un poco, porque en realidad es lo que vamos a ver después, cuando veamos diseño, y es verdad, una de las cosas que hacemos en el Data Warehouse es que ya la normalización ya pasa a ser, ya no pasa a ser, perdón, pasa a no ser lo que más deseamos, como pasaba en las bases de datos operacionales. Entonces, trabajamos con tablas, estructuras desnormalizadas, y sí se genera mucha redundancia, pero justamente es lo que queremos, ¿tá? Porque la redundancia la tenemos porque es lo que nos va a evitar tener que hacer joins y tener que hacer operaciones muy pesadas durante las consultas. Entonces, bueno, se genera redundancia, por muchos motivos no va a ser el problema que era en las bases de datos operacionales. Por ejemplo, estas bases de datos son bases de datos solo de consulta, o sea, los usuarios no están modificando el data warehouse. Entonces, al no estarse modificando todo el tiempo, no tenemos el problema que tenemos en las otras bases de datos de las inconsistencias que se puedan generar, ¿no? Porque se acuerdan que la redundancia, uno de los problemas que tenía, era que al tener los datos repetidos muchas veces, podíamos empezar a generar inconsistencias, ¿no? Y que si tenemos que modificar una cosa en un lugar, lo vamos a tener que modificar en 5 lugares más porque está repetido. Y ahí venía el riesgo de las inconsistencias. Bueno, todo ese riesgo en el Data Warehouse no lo tenemos, porque el Data Warehouse se maneja diferente. El Data Warehouse se carga en forma centralizada, en forma periódica, todo junto, y después en realidad en su funcionamiento, su operativa normal es de consultas. Entonces la redundancia no tiene el problema de generar inconsistencias. Eso es lo primero fundamental, por lo cual no es un problema la redundancia de datos. Lo que sí pasa es que ocupan, sí, el Data Warehouse muchísimo más espacio, ¿no? Vamos a tener entre la redundancia y los datos históricos, va a ser siempre una base de datos muy grande que también vamos a tener que después administrar su crecimiento, ¿no? Y ver cómo se hace para, por ejemplo, guardar cada tanto
sacar de, yo que sé, de determinado momento en el tiempo hacia atrás, copiarlo para otro lugar, respaldarlo en otro lado, etcétera. Va a haber que administrar ese crecimiento. No sé si está clara, Perfecto. Muchas gracias. ¿no? Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, dudas que les haya surgido, comentarios que les parezca de esto. ¿Se está entendiendo a qué se apunta? Esta parte introductoria del curso a mí me parece importante, aunque puede resultarles capaz un poquito pesada, y después ya vamos a ir más a los bifes y hacer los ejercicios y todo. Pero a mí me parece importante porque justamente estos conceptos son los que, el porqué de todo lo que vamos a hacer después. La carga en el Data Warehouse siempre se hace total o es incremental, depende, hay de todo, podría hacerse cada vez, pero la idea en realidad, a ver, lo estándar y lo que se espera es que sea incremental en realidad la carga, ¿no? Porque el Data Warehouse justamente va guardando históricos, ¿sí? Y lo que nosotros vamos cargando son los nuevos datos. Imagínense ventas, imagínense una cadena de supermercados que va a ir guardando en un Data Warehouse todo lo que se va vendiendo para hacer análisis de esos datos. Entonces, supónganse que cada 3 días, o una vez por semana, o todos los días, depende, puede ser de cualquier forma, carga en el Data Warehouse todas las nuevas ventas que se hicieron. ¿tá? Entonces el Data Warehouse va acumulando y se va cargando en forma incremental lo nuevo. ¿tá? Ese es como el uso más normal. ¿tá? Ahí estamos grabando. O sea que sí, Francisco, sí, el tipo de uso de este tipo de sistemas no es solamente empresarial y de toma de decisiones empresarial, sino cualquier tipo de análisis de datos. No sé si estabas pensando en algo en particular. No, era sencillamente esa duda. Bien. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? Somos ahora 37, así que sí estamos todos, o casi todos. Bien, entonces, lo otro que quería definir es el concepto de Business Intelligence. Business Intelligence, inteligencia de negocio, en general lo usamos en inglés porque es como que se tiene más asociado el concepto en inglés. También normalmente es lo que se dice BI, ¿no? BI en inglés, Business Intelligence. Bueno, ¿y qué pasa con ese concepto? Ese es un concepto como más general todavía, pero que está muy asociado a los sistemas de data warehouse y a este tipo de sistemas, ¿no? Pero si uno se pone a buscar definiciones de Business Intelligence, hay una variedad, una gama muy amplia. Hay definiciones como muy específicas algunas, y otras tan amplias que casi que todo es Business Intelligence. Así que bueno, acá yo les puse dos definiciones diferentes, una muy sencilla y otra mucho más compleja. En la primera, que es sacada de un libro de Pentaho justamente, nos dice Business Intelligence, bueno, son conceptos y métodos para mejorar toma de decisiones de negocio. Esperen que yo tengo medio tapada acá utilizando sistemas de soporte basados en hechos. ¿tá? Esa es una definición muy cortita de Business Intelligence, pero bueno, que con cierta visión que tiene que ver también con la herramienta Pentaho. Pero bueno, que si uno la mira, en realidad es muy general, lo único que nos dice es que se hace utilizando sistemas de soporte, o sea, herramientas que van a soportar ese análisis, y bueno, que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y que se basa en hechos. ¿no?
Y la otra definición es mucho más sofisticada, lo que habla de una cantidad de cosas, ¿no? Dice que Business Intelligence es un conjunto de metodologías, aplicaciones, tecnologías, o sea, de todo un poco, que van a permitir reunir, depurar y transformar los datos que vienen de los sistemas transaccionales y también información desestructurada, ¿tá? Convertir todo eso en información estructurada para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio. A mí esta definición me gusta mucho porque es bien amplia y, y me parece que está bien definirlo así, Business Intelligence. Entonces, es una cantidad de cosas, tiene que ver con ciertas tecnologías, tiene que ver con metodologías, ¿y qué se hace en Business Intelligence? Bueno, todo esto que dice acá, ¿tá? Reunir datos, transformarlos, depurarlos, para que después terminen dando el soporte a la toma de decisiones sobre el negocio. Y bueno, pero estoy segura que si buscamos ahora, yo hace tiempo que no lo hago, si buscamos ahora Business Intelligence encontramos más definiciones y todo tipo de definiciones. Pero lo quería poner acá para que también quede claro de qué se habla cuando se habla de estas cosas, y bueno, y que estos sistemas que estamos haciendo nosotros seguro son sistemas de Business Intelligence. ¿Tá? Es una visión, si quieren, hay otras visiones de Business Intelligence, pero estamos hablando de ese concepto. ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien. Bueno, esta es una arquitectura de Data Warehouse, del Data Warehouse clásico, no de la arquitectura que les mostraba, que veníamos trabajando, que veníamos viendo, que es una arquitectura más general. Esta es la arquitectura de Data Warehouse, que está planteada en el libro de Data Warehouse de Malinowski, pero que me parece que está muy, muy clara, que está buena, vista así, en capas, donde nos muestra la capa de las fuentes, una capa que le llama de backend, que es donde se hace toda la carga y la transformación. Acá tenemos bases de datos de staging, ¿no? Que son bases de datos intermedias. Cuando se hace esa transformación yo puedo tener bases de datos intermedias donde guardo mis datos. Luego tenemos la capa de Data Warehouse, que es donde está el Data Warehouse propiamente dicho, pero también puedo tener otras bases de datos que le llamamos Data Marts, que son como partes del Data Warehouse o visiones más pequeñas del Data Warehouse. Y después tengo también los metadatos, que es donde se lleva toda la información acerca del Data Warehouse. Luego tenemos la capa OLAP, que es donde tendríamos el servidor de cubos que decíamos hoy. Y por último, la capa de frontend, donde tenemos las herramientas, ¿sí?, que nos permiten hacer el análisis de los datos o tener distintos tipos de herramientas. Bueno, entonces en la capa de backend es donde hago la extracción, transformación y carga de los datos. En la capa del Data Warehouse veíamos, hay una cosa que es un nombre que se usa frecuentemente para el Data Warehouse, que es el Data Warehouse corporativo o el Enterprise Data Warehouse. ¿Por qué se le llama así? Porque es como el Data Warehouse de toda la empresa, es donde está todo, mientras que en los Data Mart serían como porciones distintas del Data Warehouse según distintos sectores o intereses de análisis. Después tengo los metadatos, después tengo la capa OLAP, y donde tengo ese servidor OLAP, que es el servidor de cubos, acá aparecen estos nombres, ROLAP, MOLAP y HOLAP. ¿Tá? ROLAP significa Relational OLAP, y esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy de cubos virtuales o materializados. Cuando tengo cubos virtuales que en realidad están definidos sobre una base de datos relacional, ahí hablamos de ROLAP. ¿Tá? Cuando tengo MOLAP es cuando tengo los cubos materializados, y esto es de Multidimensional OLAP. ¿Tá? Es un OLAP que ya está, que se trabaja sobre bases de datos que ya son multidimensionales. Y HOLAP es cuando tengo híbrido, tengo de las dos cosas, cubos materializados y cubos virtuales que trabajan sobre la base relacional.
Bueno, y la capa de frontend son las herramientas clientes que nos permiten explotar los contenidos del data warehouse. Algunas propiedades de los data warehouse, bueno, tienen que tener una relación adecuada con las bases fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que accedan a bases heterogéneas y multiplataformas. Una cosa fundamental que tiene que tener el data warehouse es que sea independiente de los sistemas de producción, ¿tá? O una ventaja, una propiedad que es una ventaja fundamental, es que se independiza de los sistemas de producción, ¿tá? ¿Por qué? Por razones de performance. Si tengo un sistema de data warehouse que es pesado, que tiene consultas, no debería acceder online a las bases de producción, porque va a recargar el sistema de producción y termina degradándose la performance de los dos. Entonces el data warehouse me permite eso, independizarme de esas fuentes de datos, ¿tá? Que no es un detalle menor. Cuando yo me salteo el data warehouse, no lo tengo en el medio, ¿tá? Yo si estoy usando bases de datos que son de producción, las estoy molestando porque estoy consultando para hacer análisis y puedo interferir en su funcionamiento. Con respecto al acceso a las bases heterogéneas, esto ya, bueno, ya hablamos un poco de esto, ¿no? Que puedo tener diferentes modelos en las fuentes, relacional, archivos legados, geográficos, datos semiestructurales, semiestructurados como JSON o no estructurados como documentos, fuentes externas, datos que saco de la web, puedo sacar datos puntuales como la cotización, cotizaciones de bolsa, o indicadores socioeconómicos que directamente cargo de que estén publicados en la web, y también puede ser una fuente para mi data warehouse. Y bueno, y lo que implica tener todas esas fuentes heterogéneas que voy a tener que integrar y tal. Lo que hablábamos hoy, que puedo tener diferentes semánticas en esos datos que vienen de esas fuentes, yo voy a tener que resolver eso para cargarlo al data warehouse. Otra propiedad importante que tiene que tener el data warehouse, permitir acceso efectivo a usuarios finales. ¿Qué quiere decir acceso efectivo? Bueno, que realmente esos usuarios finales puedan utilizar ese data warehouse en forma efectiva. Entonces, para eso yo tendría que poder soportar distintos tipos de usuarios y ofrecer interfaces avanzadas para esos usuarios. A ver, ¿qué quiere decir que voy a soportar distintos tipos de usuarios? Bueno, que por ejemplo, podría tener usuarios de distintos niveles jerárquicos, ¿no? Usuarios que son los directivos de la empresa, que tienen que tomar decisiones generales, tienen que tener la visión de todos los datos de la empresa, usuarios que son gerentes de área, usuarios que son mandos técnicos, ¿tá? Entonces ahí tendría diferentes niveles jerárquicos. Y a la vez diferentes funciones de esos usuarios. Algunos lo hacen para planificación, otros lo hacen para control, otros lo hacen para analizar los datos porque necesitan esa información. Entonces, el data warehouse va a tener que, de alguna manera, satisfacer a distintos tipos de usuarios con distintos objetivos. ¿Y eso cómo hace para satisfacer eso? Bueno, podría tener distintas interfaces para esos usuarios, ¿no? Podría o usar directamente, y ahí va a depender también del tipo de usuario en el sentido de que hay usuarios que son más hábiles, digamos, en el uso de herramientas de software, y usuarios que son menos hábiles, o que tienen menos facilidad o menos práctica en uso de esas herramientas. Entonces, para eso es que lo bueno que tienen estos sistemas es que vieron que siempre lo que venimos viendo es que vamos a tener muchos componentes diferentes en estos sistemas. Entonces, todos esos componentes yo puedo sacar uno y poner otro. Imagínense que yo tengo todo el data warehouse creado, los cubos creados, y si yo quiero cambiar la interfaz que estoy haciendo para el usuario, que le estoy dando al usuario, no voy a tener que tocar nada de lo que está abajo. Ya digo que estoy viendo que tengo una consulta, no voy a tener que rehacer nada, simplemente voy a poder hacer un plug and play de distintas componentes de frontend para los distintos usuarios, ¿no? Entonces puedo crear interfaces que sean mucho más controladas, o interfaces que sean más libres, según el tipo de usuario que tengo. Acá me están preguntando a nivel de los diferentes ambientes, producción, preproducción, testing, ¿sí? ¿Cómo se maneja eso para los data warehouse?
Estoy pensando, a ver si entiendo la pregunta. No sé si estás pensando en el data warehouse como algo en producción o en preproducción, o en las fuentes. A ver, ¿querés hablar, Sebastián? Habilita nomás el micrófono y me preguntás. Te la hago por acá la pregunta mejor. Sí, a ver, ¿para qué te escucho un poco bajito? Ahora, Sí, ahí te escucho mejor. en realidad es, por ejemplo, viste que cuando vos tenés, no sé, un modelo relacional, ponele o algo, vos tenés la base de datos de producción y de repente capaz que tenés una base de datos de preproducción o una de testing en la cual, bueno, enmascarás los datos y ahí la usás, no sé, para que la gente teste y eso. A nivel del data warehouse, o sea, de estos sistemas de data warehouse, ¿eso cómo se manejaría? Vos tenés tipo un ambiente de testing en el cual eh, no sé, haces una copia del data warehouse de los datos que tenés, o cómo sería eso? En realidad, a ver, mientras vos estás en la etapa todavía de implementación del data warehouse, obviamente que vas a tener una etapa previa. Depende de muchas cosas, ¿no? Porque, a ver, hay casos en los cuales hay gente que tiene que desarrollar todo el data warehouse sin poder acceder a los datos reales, porque vieron que hay organizaciones muy grandes donde hay mucho como cuidado de los datos, ¿no? Entonces, yo he visto casos en donde los que desarrollan el data warehouse no tienen los datos reales hasta el momento que el data warehouse se pone en producción, por un tema de privacidad, digamos, de todos esos datos que tienen los distintos, las distintas bases de datos operacionales, ¿no? Entonces, podés estar en una etapa donde vos ni siquiera tenés esos datos, estás como, bueno, todavía en etapa de desarrollo, de testing del data warehouse, y lo tenés que hacer todo con datos o ficticios, o podría ser que se usaran esos datos, como tú decías, que se manejan a nivel del sistema de producción también, que son de ambientes de testing o de ambientes de preproducción. Pero en realidad todo esto depende mucho del lugar, ¿no? Y del contexto que estemos manejando. Si estás en un contexto donde no hay tanto cuidado o complicación para acceder a los datos reales, vos podés desde el día 1, ya en el data warehouse, estar manejando datos reales. Porque no se olviden que no tiene riesgo, es solo para análisis. Entonces, no hay riesgo de modificar cosas y generar errores, ¿no? Nosotros sacamos los datos y los usamos para consulta. Así que, además, seguramente no nos van a dar permisos, como para ningún otro permiso que no sea de lectura, todas esas fuentes. Entonces, no hay riesgos de generar errores, ni problemas, ni nada. Así que mientras estamos todavía en etapa de testing del data warehouse, de desarrollo, de lo que sea, si podemos ya tener datos reales, mejor. Lo que hay que tener claro es que cuando el data warehouse se pone en producción, o sea que en ese momento va a ser el momento que les digamos a la gente de toma de decisiones o a la gente que quiera hacer análisis, bueno, puede usarlo, puede hacer análisis. ¿Qué le estamos diciendo? Estamos diciendo, estos datos están bien, ¿tá? Porque si no, el análisis que hagan o las decisiones que tomen van a estar mal, y ahí sí pueden haber consecuencias nefastas, ¿no? Así que la cuestión de eso, de la puesta en producción, es esa. Cuando yo pongo en producción el data warehouse es cuando puedo decir, esto está bien, estos datos están bien, así que los pueden usar para analizarlos y tomar decisiones en base a ellos. No sé si te contesta más o menos lo que me preguntabas. ¿Sebastián? Ah, ya te dije. Sí, sí, sí. Gracias. Bárbaro, de nada. Bien, entonces, lo que hablábamos de las interfaces, entonces que puedo tener interfaces especializadas, o puedo tener herramientas que son más libres y de exploración más libre, que el usuario va a depender del usuario que tenga, lo que yo voy a querer hacer. No sé cómo estamos de hora, seguimos un poquito más porque
estoy demorando más de lo que pensé. Otra cosa general sobre el Data Warehouse. ¿Cómo es el desarrollo del Data Warehouse? Bueno, tenemos estas fases: especificación de requerimientos, diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico de implementación. ¿Sí? O sea que esas fases son bastante, o sea, lo común, lo que uno esperaría en cualquier caso. Lo que pasa es que ahora y el relevamiento y la especificación de requerimientos va a ser distinta a lo que ustedes ya, digamos, lo que se conoce en el contexto de otros sistemas, va a ser más particular, el diseño conceptual va a ser distinto, el diseño lógico también, y el diseño físico y la implementación acá va a tener un gran protagonista, que es la parte de carga de estos sistemas, ¿tá? Que es la que se lleva más trabajo y más tiempo. Los componentes que vamos a desarrollar en estos sistemas, bueno, es componentes que nos permitan la adquisición de los datos, que nos permitan el almacenamiento del Data Warehouse, y después los mecanismos de acceso por parte de los usuarios. O sea que el desarrollo va a implicar todas estas cosas. Acá hay un esquema que tenemos, que estamos hablando de sistemas de Data Warehouse en particular, ¿no? O sea, entonces, pensando en esos sistemas, no en la arquitectura, la otra, la más general, el proceso de desarrollo tendría un poco todos estos pasos que se marcan acá. Partimos de los requerimientos, o sea, cuando empezamos de cero, ¿qué tenemos? Tenemos dos cosas: los requerimientos y las bases fuentes. Eso es lo que tenemos. A diferencia de un sistema más tradicional, donde en realidad de repente solo se tiene la parte de requerimientos, ¿no? Bueno, acá tenemos dos elementos que vamos a poder manejar: los requerimientos y las bases fuentes. Entonces, lo primero que hacemos es el diseño conceptual. El diseño conceptual, en general, lo vamos a derivar a partir de los requerimientos. Sin embargo, también, a ver, debería tener, acá la parte de animación es como más lenta. También en ese diseño conceptual podría influir lo que tengan las fuentes, ¿tá? Después vamos a ver más en detalle eso. Luego aparece el diseño lógico. Entonces, el diseño lógico voy a poder hacerlo también a partir del diseño conceptual, que es sobre todo ese camino que vamos a hacer en el desarrollo del proyecto o laboratorio. A partir de ese diseño conceptual van a hacer el diseño lógico, pero también cuando hago el diseño lógico utilizo información sobre mis bases fuentes, ¿tá? Y hay metodologías de desarrollo que se basan más en las bases fuentes que en los requerimientos, ¿tá? Y hay metodologías que se basan más en los requerimientos. Y en realidad, ¿cuál es el ideal? Basarse en las dos cosas, si tengo claras las dos cosas, ¿verdad? Bueno, diseño un esquema lógico de Data Warehouse y también diseño un esquema lógico multidimensional. El esquema lógico de Data Warehouse va a tener normalmente un refinamiento, es cuando yo defino todo como es esa base de datos donde voy a tener un Data Warehouse, y luego viene la implementación, ¿tá? Tengo el Data Warehouse relacional, tengo que implementar la carga, ¿sí? Tengo que implementar los cubos, que a veces se le llaman data marts directamente a los cubos, y cuando implemento esos cubos también la definición de esos cubos y la implementación viene del diseño lógico de este camino, ¿no? Que viene el diseño conceptual, diseño lógico multidimensional, implementación de los cubos. Entonces, bueno, se cierra como todo el proceso. No sé si me falta, no, ahí terminaría ese proceso de desarrollo. No sé si hay alguna pregunta de esto, si se entiende más o menos. Bueno, esto ustedes lo van a tener que vivir en carne propia, así que ya lo van a conocer bien. Bueno, los requerimientos. ¿Qué pasa con los requerimientos? Tengo distintos enfoques para los requerimientos de un Data Warehouse. No hay que olvidarse que cuando hablamos de requerimientos acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de requerimientos de análisis, ¿sí? O sea, los requerimientos en el desarrollo de estos sistemas son, bueno, ¿qué cosas querés analizar? ¿Qué cosas querés ver? ¿Tá? Entonces, el enfoque orientado al usuario es, bueno, voy a relevar los requerimientos reuniéndome con el usuario y viendo qué es lo que quieren.
qué es lo que quieren analizar. En algunos casos, como siempre, ¿no? El usuario tiene muy claro lo que quiere y va a determinarme ya directamente, bueno, yo quiero analizar tales dimensiones de análisis, a mí me interesa ver, según los productos, el tipo de clientes, cuánto se vendió, cuánto dinero ingresó, y entonces los usuarios mismos me van a determinar las dimensiones y lo que se llaman los hechos, que es lo que tiene que ver con los indicadores, que quiere analizar. ¿Tá? Pero hay distintos enfoques, ¿por qué? Porque no siempre yo tengo una cosa o la otra. Capaz que no tengo un usuario que tiene claro, lo único que sabe el usuario es que tiene una cantidad de datos y que les quiere sacar provecho a esos datos. Pero no sabe muy bien qué es lo que quiere analizar. Entonces ahí tendría un enfoque diferente que sería orientado al negocio, ¿tá? Que es, bueno, estudiar cómo es el negocio y de ahí, ¿tá? Que ahí necesito al cliente, al usuario, pero en otro sentido, más bien para explicarme su negocio, y entonces de ahí yo con ese enfoque lo que hago es derivar mis requerimientos de análisis, pero en base al conocimiento del negocio, ¿sí? Después tendría el enfoque orientado a las fuentes. Bueno, supónganse que no tengo un usuario que me diga claramente lo que quiere, no tengo muy claro cómo es el negocio, pero sí lo que tengo, sí lo que tengo bien claro y el acceso y todo es a las fuentes. Entonces ahí voy a relevar, a definir los requerimientos de análisis, pero en base a qué fuentes tengo. ¿Tá? O sea, estudiando las fuentes, digo, bueno, ¿qué podría analizar de acá? Esos van a ser mis requerimientos de análisis. ¿tá? Y bueno, por último, el enfoque combinado, que como siempre es lo mejor, es lo más rico, ¿no? Lo mejor, lo ideal es que yo tenga un usuario, ¿tá? Con requerimientos, con ciertos requerimientos claros de lo que quiere analizar, pero además tengo las fuentes y puedo ir viendo en las fuentes también qué otras cosas me puede dar. ¿tá? Y en esa etapa también yo puedo enriquecer al usuario proponiéndole análisis que a él no se le ocurrió. De repente una cosa que es muy común, que nos ha pasado a nosotros en los trabajos desde facultad, es que el usuario sabe que quiere analizar ciertas cosas, que además ya viene tratando de hacerlo yendo directamente a las fuentes, con mucho trabajo manual, entonces sabe que quiere analizar ciertas A, B y C cosas, pero nosotros le decimos, bueno, pero cuando construimos el Data Warehouse, mira, también puedes tener esta otra fuente que te aporta también esta otra información, así que también podrías analizar esto otro y esto otro y esto otro, entonces eso está buenísimo y son cosas que le podemos ofrecer al usuario. Bueno, ahora en realidad vendría la parte de detallar un poquito más todavía estas cosas que venimos hablando, pero yo estoy viendo que me quedan 10 minutos a ver qué hora es. Sí, 10 minutos, y yo tenía ganas de mostrarles, voy a ir, sí, ahí está, rápidamente las herramientas frontend, a ver si me da el tiempo para mostrarles algo en funcionamiento, para que se vayan con una idea un poquito más concreta de la clase de hoy. Las herramientas de frontend, bueno, estas cosas ya está claro, son las herramientas que le vamos a dar al usuario, queremos que sean simples pero potentes, que sean eficaces. Podemos tener distintos tipos de herramientas, desde planillas electrónicas, que a veces se usa eso porque el usuario está muy acostumbrado a las planillas electrónicas y decimos, bueno, que acceda desde una planilla electrónica. Pero después tenemos otras herramientas más sofisticadas, que son para consultas, reportes, las herramientas OLAP, Dashboard, Data Mining. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles dos cosas, que sí, espero no se me haya caído ni nada, las tengo acá levantadas, que es la herramienta OLAP que vamos a usar, o una de las que vamos a usar en el curso, que es Saiku, que trabaja con Pentaho, y también algún ejemplito de cómo es una herramienta de dashboard, o cómo es un dashboard que le vamos a dar al usuario. Así que rápidamente, antes que el Zoom decida cortarme, voy a finalizar la presentación, y les voy a mostrar, acá tengo, bueno, por supuesto que expiró la sesión, pero no importa, esperen un poquito.
Tengo que compartirles la otra pantalla. O mejor, lo paso para ahí. Esperen un poquito. Ahí la ven, la pantalla que agregué. Sí, se ve, Adriana. Sí, se ve. Está buenísimo. Esperen que voy a sacar un poco, porque si no, no veo yo las cosas. Voy a ingresar. Este es el ambiente de la consola de Pentaho, ¿sí? Voy a ingresar como administrador. Bueno, esta es la pantalla que nos ofrece Pentaho cuando ingresamos. Después ustedes la van a conocer bien. Yo voy a ir ahora a abrir, ven que dice Psychoanalytics, para mostrarles cómo sería una herramienta OLAP en particular, que es esta, que es Psycho. Voy a abrir, ¿cómo era? Create a new query, a ver si puedo abrir un ejemplo. Vamos a seleccionar acá un cubo. Este es el ejemplo que trae más conocido de Pentaho, que es Steel Wheels, que es una cosa de venta de autos. Entonces, bueno, ven que acá tenemos un cuadrito de medidas, columnas, filas y un filtro que podemos hacer. La idea de las herramientas OLAP justamente es que yo pueda ver en forma multidimensional mis datos. ¿tá? Entonces, tengo acá las medidas y acá las dimensiones. Las medidas que tengo es cantidad y ventas, y las dimensiones que tengo acá son, bueno, algo sobre crédito, clientes, productos, tiempo. ¿tá? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, por trimestre, y lo voy a poner en las columnas, y voy a tomar quantity, que sería cantidad vendida, ¿sí? Y bueno, si yo pusiera esto, en vez de ponerlo en las columnas, lo pusiera en las filas, ya me lo podría mostrar, me diría, bueno, ven, por trimestre fui vendiendo estas cantidades. Trimestre 1, 2, 3, 4. En realidad, esto no da mucha información, el 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero bueno, si ponemos meses en vez de trimestre, para que se vea un poquito mejor. Ahí tendría los meses. Son meses de distintos años, y así tampoco me da tanta información, entonces le agrego también los años, y ahí queda mejor, y veo las cantidades vendidas por mes y por año, y podría, con la idea de cruzamiento, decir, bueno, vamos a cruzar por los productos. Entonces, acá tengo el producto, vendedor, línea de producto. Vamos a poner línea de producto, y lo ponemos en las columnas. Entonces ahí tengo, ven, cruzados, los tipos de autos, con los meses y las cantidades. Estoy viendo una medida que es la de cantidad, puedo agregar otra medida más, y es, a ver, que me dio bolilla, y es también sales, que supongo que es como es el importe de las ventas, ¿no? Y ahí estoy viendo los datos cruzados. ¿Se entiende? ¿Lo están viendo? Bueno, cualquier cosa me Sí, dicen. sí. Bueno, y Psycho me permite también tener ven que acá tengo un panelcito con dos opciones, así lo veo de esta manera, pero también lo puedo ver en forma gráfica. ¿tá? Y ahí tengo distintos tipos de gráficas, y fíjense que yo me voy parando en cada lugar y me da el dato exacto, así que me da bastantes posibilidades de análisis. Esto para por ejemplo, el ejemplo de los gerentes de las organizaciones, es buenísimo el poder visualizar con esta rapidez los datos, y sobre todo el poder cambiar lo que estoy viendo con tanta facilidad, ¿no? Decir, bueno, a ver, ahora en vez de la línea, quiero ver por vendedor, entonces agrego el vendedor, y la herramienta me lo muestra, ¿no? Es como súper práctico,
y súper, como diría, informativo para la persona que está haciendo el análisis. Esto es lo que me permite hacer una herramienta OLAP, ¿tá? A grandes rasgos. Esto es bien para que ustedes tienen que probarlo, mirar las distintas posibilidades, pero esta es la idea, ¿tá? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto que estamos probando? Esto es la visión multidimensional, es como estamos viendo un cubo, ¿sí? Ah, y también tengo filtros, que también es muy importante, ¿no? Yo puedo entrar al filtro y poner, yo qué sé, distintos tipos de filtros, que esto es muy útil, también puedo ordenar, poner límite, etc. Que eso también está muy bueno. Para poder hacer todo esto, yo antes definí en este cubo cuáles son mis medidas, cuáles son mis dimensiones y todo eso, ¿no? Está todo el diseño atrás de esto, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en el curso. Y lo otro que les quiero mostrar como ejemplo es un dashboard. Vamos a ir a los dashboards. A ver, no, ¿cómo era? Para abrir, quiero abrir, no sé si voy a poder, no, esperen un poquito, vengo por acá, ay, se me va, acá, dashboard, a ver si puedo abrir unos que tengo de, me trae esta ventana y acá no sé si lo voy a poder encontrar, no, a ver, sí, acá llegué. Dashboards. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo de un dashboard. Es otra cosa que yo... el dashboard es algo que tiene toda una programación previa, ¿sí? Yo tengo que construirlo al dashboard y luego el usuario lo tiene... El usuario lo tiene disponible, ya armado, entonces entra a ver el dashboard y el dashboard ejecuta las consultas cada vez, ¿no? O sea que va a estar viendo la información actualizada. Me está quedando un poquito de tiempo antes que se corte. Si ustedes se instalan todo esto, tienen que buscar, si no yo después, si quieren se los paso, porque no los trae los ejemplos cargados, les puedo pasar estos ejemplos y lo pueden explorar. Es muy interesante, por ejemplo, lo que tiene de bueno los dashboards es que yo me voy parando en los lugares y se me actualiza lo que estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo de ventas totales y acá me muestra las ventas totales, acá sería por cada tipo de auto y acá